¿Se ven? ¿Se ven las? Ok. Um, la charla es en español, pero mi español no es muy bueno, así que a veces no me salen bien las palabras, pido perdón por eso, pero como tengo las slides en español, pues a lo mejor eso ayuda un poco. El tema del que voy a tratar es el de la confianza en la ciencia, cuáles son algunos de los problemas que tenemos para confiar en la ciencia hoy en día. Esto es lo que, a ver si puedo pasar, sí. Voy a empezar con algunos datos sobre cuestiones de dudas, las dudas que tienen los públicos sobre varias cuestiones científicas. Entonces, estos datos en particular son datos de Estados Unidos, pero datos similares existen para otros países. Entonces, por ejemplo, el 88% de los científicos de la AAAS consideran que los alimentos genéticamente modificados son seguros para el consumo, pero solo una minoría consideran que lo son. El 57% de la gente en Estados Unidos creen que no son seguros para comer. Una diferencia considerable entre lo que creen los científicos y lo que cree la gente. Como digo, estos datos son similares en otros países. El 98% de los científicos creen que los humanos han evolucionado con el tiempo, creen en la teoría de la evolución, pero solo el 65% de los miembros del público lo creen. Esta diferencia no es tan grande en otros países, es particularmente significativa en Estados Unidos, pero en Europa, por ejemplo, las diferencias son diferentes. El 87% de los científicos, el 97% de la gente que trabaja, de los científicos que trabajan en cuestiones del cambio climático, creen que el cambio climático está ocurriendo y que es debido a la actividad humana, pero solo el 50% del público cree que este es el caso. Como digo, estos datos cambian también en otros países. El 37% de la gente cree que los científicos no están de acuerdo. Es decir, creen, un tercio de la gente no cree que haya consenso en la cuestión del debate científico, del cambio climático, y que los científicos están en desacuerdo. Estos son los mismos datos para que veáis, esto es del Pew Center y ahí tenéis los datos sobre los organismos modificados genéticamente, las diferencias entre el público, como ejemplo, entre el público y los científicos en las cuestiones de los organismos modificados, y el cambio climático y la evolución, las diferencias que existen en el público. Estas diferencias son obviamente peligrosas en algún sentido y ciertamente nos conciernen, porque el conocimiento científico es obviamente necesario para multitud de actividades en nuestras vidas diarias, por ejemplo, las elecciones que tenemos que tomar, si quiero fumar o no, si es beneficioso tomar determinados medicamentos o si me viene bien comer organismos que están genéticamente modificados. Tengo que tener algún conocimiento científico para poder tomar estas decisiones de una manera informada, y ciertamente es importante para participar en discusiones democráticas que involucran conocimiento científico. Ciertamente las cuestiones del cambio climático, ahora mismo el tema de las vacunas, o qué actividades se deben incrementar o limitar para evitar las infecciones. Todas estas cuestiones son cuestiones de políticas públicas que necesitan participación democrática y ciertamente necesitan que tengamos información sobre el contenido científico de estas claims, no sé cómo, claims, ideas o hipótesis.
Si no tenemos confianza en la ciencia o en el testimonio de los científicos, esto obviamente es un obstáculo para lograr uno de los más importantes objetivos de la ciencia, que es beneficiar a la sociedad. Si no creemos lo que los científicos nos dicen, si no creemos en su testimonio, ciertamente no vamos a utilizar la información científica de manera que nos ayude en nuestras decisiones diarias o en nuestras decisiones democráticas para determinar políticas públicas. Esto es un problema muy serio. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta variedad entre lo que creen los científicos y lo que creen varios públicos? Se dan distintas respuestas, todas ellas seguramente tienen algo que ver. Unas de las respuestas más comunes es que la gente es ignorante, que no tiene suficiente conocimiento científico, y esto hace que obviamente no tomen las decisiones adecuadas o vayan en contra de políticas públicas apropiadas. Esto se escucha constantemente, que la gente no tiene conocimiento científico por una variedad de razones, y esto hace que haya estos problemas. Otra es que la gente es irracional. Tenemos una variedad de sesgos cognitivos que también nos previenen que atendamos a la información científica de una manera adecuada. Otra de las razones es la presencia del disenso fabricado, o lo que mi coautora y yo llamamos el disenso normativamente inapropiado. Estos son cuestiones como las de, por ejemplo, las tabacaleras, cuando producían información para crear duda, o con el cambio climático, las compañías petroleras, por ejemplo, que producen determinadas investigaciones que crean estas dudas, parece como si hubiese desacuerdo entre los científicos, cuando en realidad no existe tal desacuerdo. Y como vemos, esto funciona porque, como se veía en las estadísticas, 1/3 de la gente cree que efectivamente hay desacuerdo entre los científicos en la cuestión del cambio climático, por ejemplo. Estas respuestas son respuestas comunes de por qué estas diferencias, por qué la gente no hace lo que presumiblemente la ciencia nos dice. Otras respuestas menos comunes que, como voy a argumentar, a mí me parecen igualmente importantes como mínimo, en algunos sentidos más importantes, son la falta de confianza justificada en la comunidad científica, y aquí comunidad científica no es solamente en la comunidad científica, sino en las instituciones que mantienen la actividad científica. Y también una dependencia injustificada de la información científica en la evaluación de políticas públicas. Voy a hablar de estas dos respuestas que son menos comunes. Importantemente, empiezo con esto, el de la confianza en la ciencia. Tenemos algunos datos sobre lo que piensa la gente sobre los científicos o la comunidad científica, las instituciones científicas, y importantemente los científicos en realidad se encuentran entre los grupos en los que se tiene más confianza cuando se los compara con otros grupos sociales, los militares, los gobiernos, las religiones, las instituciones religiosas. Los científicos tienen una confianza relativamente alta. La gente tiene una confianza relativamente alta en los científicos. Es también significativo que en muchos países la gente de derechas confía menos en los científicos que la gente de izquierdas. No en todos, como veremos, pero en muchos de ellos, y en muchos de ellos las diferencias son significativas, por ejemplo, en los Estados Unidos. En la mayoría de los públicos encuestados, esto es también del Pew Center, las personas con más educación confían más en los científicos que la gente con menos educación. Esto también a veces correlaciona con ser de derechas o de izquierdas, y en algún sentido esto parece razonable, dado que, si creemos que efectivamente la ignorancia es una de las razones por la que la gente no
no sigue el testimonio, no confía en el testimonio científico, pues esto parecería corroborar esa idea. Y interesantemente también, la mayoría de la gente es escéptica de que se deba confiar más en los expertos científicos para resolver determinados problemas, y valoran más la experiencia práctica que alguien sea un experto. Esto, como digo, también es importante, sobre todo cuando discutimos cuestiones de políticas públicas. Aquí están las estadísticas. Como veis, creo que podéis ver mi cursor, distintos países con distintos niveles de confianza en los científicos. Países como India, que tienen más de la mayoría de la gente, confían mucho en los científicos, mientras que en otros países como en South Korea, por ejemplo, una minoría significativa confía mucho en los científicos. Y de ahí, distintas cantidades de gente confían mucho o algo en los científicos. Aquí en esta segunda, como veis, las diferencias entre la derecha y la izquierda, gente que se declara de derechas y gente de izquierdas. Y también en estos países iniciales como Estados Unidos, Canadá, Australia, algunos países europeos, hay diferencias entre la confianza que tiene la gente de derechas y la gente de izquierdas en la ciencia. Es interesante que en otros países no existe esa diferencia, o va al lado contrario, como en la República Checa. Pero vamos, una distancia muy pequeñita. Y estas son cuestiones sobre las distintas, gente que tiene mucha confianza en los científicos, en el juicio de los científicos. Sí, los científicos serían los que tendrían que tomar esas decisiones. Y como decía, se ve que no hay tantas diferencias en este respecto, y la idea de que los científicos deberían ser los que toman decisiones para resolver algunos problemas públicos, de políticas públicas, y como decía, una parte significativa de la gente no cree que los expertos científicos sean los que tengan que tomar estas decisiones. ¿Qué factores afectan a la confianza justificada en la ciencia? Por supuesto, la gente puede no confiar en la ciencia o en los científicos, en las comunidades científicas, por muchas razones, muchas de ellas injustificadas. ¿Okay? Mi interés es con las razones justificadas para no confiar en la ciencia. Entonces, ¿qué razones pueden ser esas? Una de ellas es el aumento de la comercialización de la ciencia. Una de las razones principales, como decía, una de las metas principales de la ciencia es beneficiar a toda la sociedad, y el problema es que la comercialización socava este objetivo, o puede socavar este objetivo de la ciencia. Y ciertamente la comercialización da lugar a conflictos de interés financieros, y estos conflictos de interés amenazan la integridad científica. No voy a decir nada más sobre esto porque Manuela va a enfocar su charla en este tema, entonces ella discutirá más sobre esto. Pero ciertamente tenemos alguna evidencia que la gente tiene preocupaciones sobre este problema, la comercialización de la ciencia. Aquí hay algunas estadísticas también del Pew Center recientes. La gente confía más en la ciencia si la información está abierta al público, como se ve aquí. Y también, interesantemente, si la industria es la que da el dinero, la que subvenciona a la investigación, la gente tiene menos confianza, que es consistente con esta idea de que
de que la comercialización de la ciencia puede afectar de manera justificada la confianza que la gente tiene en la ciencia. Otro de los factores que afecta la confianza justificada en la ciencia es la mala conducta científica. Hay varias razones para esto. La mala conducta no es infrecuente, desafortunadamente, particularmente cuando se incluyen prácticas de investigación que se llaman prácticas de investigación cuestionables, es decir, no el plagio y el fraude, sino otras conductas que son también malas conductas en la ciencia y que son mucho más comunes. También las políticas que existen para prevenir o para detectar, investigar y para castigar estas malas conductas son en algunos casos inexistentes y en la mayoría de los casos inadecuadas. Es decir, no tenemos mecanismos para prevenir o detectar estas malas conductas. Y el sistema de investigación actual, probablemente tenemos alguna evidencia que el sistema actual contribuye a la presencia de casos de mala conducta por una variedad de razones también. Tengo aquí también algunos datos al respecto. Por ejemplo, aquí sobre las preguntas, este estudio es interesante porque se pregunta a la gente sobre la confianza que tienen en médicos y dietitians, no sé cómo se dice esto, en dietéticos, no sé cómo se dice en castellano, sorry. Pero la gente, los profesionales que ayudan a la gente, estas dos categorías, y los investigadores. Y como se ve, la gente confía más en los profesionales médicos que en los investigadores, en la gente que hace investigación sobre estos temas. Y como se ve aquí también, la gente tiene, bueno, pues no mucha confianza sobre que la gente sea transparente, eso en todas las distintas clases, y también en que la gente se le castigue por las cuestiones de mala conducta. Y como se ve, tampoco la gente tiene mucha confianza en que esto sea el caso. Otro de los factores que también contribuye a la confianza o la desconfianza, en este caso justificada, es la preocupación que la gente puede tener sobre el papel de los valores en la ciencia. En la filosofía de la ciencia, en la sociología de la ciencia, obviamente, en muchas de las disciplinas, se está de acuerdo en que los valores no epistémicos, sociales, políticos, éticos, influyen, tienen una influencia sobre la conducta científica, sobre varios aspectos de las conductas, de la conducta científica, y en particular sobre la conducta, sobre cómo se hace ciencia, la parte íntegra de la ciencia, no solamente cómo se aplica o cómo se subvenciona, sino cómo se conduce la ciencia. El hecho de que estos valores obviamente tengan un papel importante, pues hace que la gente pueda pensar que una de las razones por la que se tiene desconfianza es que los científicos están utilizando sus valores personales para promover determinadas ideas científicas. Este es una preocupación, y esto a lo mejor también puede corroborar el hecho de que la gente de derechas y la gente de izquierdas tenga distintos grados de confianza en la gente, en la comunidad científica. En parte hay una crítica ciertamente desde la derecha, que la comunidad científica tiende a ser liberal, y esto sería consistente con la preocupación de que los científicos liberales quieran promover ideas científicas que son consistentes con sus valores liberales. Hay también
evidencia de que esto es así. Cuando se pregunta a la gente cuáles son las justificaciones que los científicos tienen para llegar a determinadas teorías, como es un tercio, cree que la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces la evidencia es lo que les ayuda, pero una parte significativa cree que algunas de las veces no lo es o nunca lo es. Y lo mismo sobre la preocupación con el bien común. Menos de un tercio cree que la mayoría del tiempo esto es lo que le preocupa a los científicos. Y como vemos aquí, otros valores que no tienen nada que ver ni con la evidencia ni con la importancia de servir al público, como es el deseo de promoción en la ciencia, o los valores políticos que los científicos tienen. Y como se ve aquí, casi un tercio de la gente cree que la mayoría del tiempo, de las veces, los valores políticos son lo que mueve a los científicos, y casi la mitad creen que por lo menos algunas de las veces ese es el caso. Lo mismo con el interés en ayudar a la industria. Esto obviamente puede llevar a la gente a desconfiar si cree que los científicos están utilizando sus valores personales en vez de la evidencia o el bien común para defender determinadas ideas científicas. Así que, como decía, hay dos factores que afectan estas discusiones que tenemos sobre por qué la gente no confía en por qué la gente no hace lo que los científicos, la mejor evidencia científica nos dice que es razonable. Y una es la posibilidad de que la gente sencillamente, de manera justificada, no confíe en las instituciones científicas. Y la otra es que a menudo hay una dependencia injustificada en la ciencia cuando se hacen muchos de estos debates sobre el cambio climático, ahora mismo los debates sobre las vacunas con el COVID, en general las vacunas infantiles, estos debates que afectan y que están en la prensa constantemente, a veces se presenta como que son debates sobre la ciencia, cuando en realidad hay razones para creer que no son debates sobre la ciencia. Y esto también ayuda a estas diferencias, a entender estas diferencias. Las oposiciones a ciertas políticas o el rechazo a ciertas conductas, si me vacuno o no me vacuno, si uso gasolina o no la uso para combatir el cambio climático, no tiene por qué resultar solamente por cuestiones científicas, porque no me crea la ciencia, sino que puede sencillamente resultar por desacuerdos sobre los valores que son necesarios para promover políticas públicas. Entonces, yo puedo creerme la ciencia sobre las vacunas, que son seguras y que son efectivas, y mis valores de determinados valores pueden sencillamente indicar que para mí es mejor no tomar la vacuna, puesto que si los demás se vacunan, yo estoy protegida y no corro los riesgos de la vacuna. Esa puede ser una de las razones. No estoy particularmente interesada en promover el bien común, por ejemplo, entre muchas otras razones que hay que pueden ser más justificadas que esta, obviamente. Lo mismo con el cambio climático, la gente puede o no creer que los daños van a ser tales, o no creer que les van a afectar personalmente, o no creer que no vaya a haber maneras de resolver esos problemas. Es decir, la idea de que la ciencia y la tecnología nos va a sacar del apuro más temprano que tarde. Todo esto son cuestiones de valores y no tiene uno por qué no creer las teorías científicas o lo que los científicos nos dicen. Como digo, muchos de los debates que están en la prensa constantemente, ahora mismo, como digo, estamos con lo de las vacunas, no son debates sobre la evidencia,
son debates sobre los valores que son necesarios para promover las políticas públicas. Estoy segura que la confusión y la duda sobre la evidencia científica contribuyen a los problemas, a que la gente no haga lo que creemos que, vamos, lo que la ciencia dice que es apropiado. Pero los desacuerdos sobre los valores desempeñan un papel por lo menos tan importante como las cuestiones sobre la evidencia científica. Y son los valores, y no obviamente son solo la evidencia científica, son necesarios para fundamentar las opciones sobre cómo actuar y qué políticas públicas respaldar. Y a veces cuando se habla de las políticas públicas tienen que seguir a la ciencia, esto es una de las cosas que se está constantemente ahora mismo, we are following the science en la cuestión de las vacunas, por ejemplo, como si la ciencia, el hecho de que las vacunas sean seguras y efectivas, es todo lo que se necesita para aprobar políticas de obligación de que se tome la vacuna, por ejemplo. Esto ciertamente no es así. Y entonces lo que hay es un problema sobre los valores en vez de sobre el conocimiento científico. Conclusiones. Como decía, la desinformación ciertamente es un problema. La desinformación en relación al conocimiento científico, pero hay otros factores que contribuyen a que esta desinformación sea más peligrosa, nos afecte, tenga unas consecuencias sociales más peligrosas. Como decía en el trabajo con mi compañera Kristen Inteman, nosotros creemos que que tendríamos que enfocar nuestro esfuerzo en tratar de modificar estos factores, como mejorar las condiciones para que haya la confianza justificada en la ciencia y sus instituciones, y promover mejores discusiones sobre los valores necesarios para implementar políticas públicas. Y aquí acabo. Creo que no va a haber preguntas, que Manuela va a hablar primero y que luego tenemos el debate. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Inmaculada. Dejamos a Manuela entonces con su presentación. Hola, muchas gracias. Buenos días todavía acá en Colombia, pero tardes creo que para la mayoría, para todos y para todas. En efecto, como decía Inma, yo voy a hablar acerca de la parte de la comercialización de la ciencia, pero antes quisiera agradecer a los organizadores del Congreso por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y le puse este título como un poco taquillero, pero espero que pueda hacer el punto durante la presentación. Esperen un segundito, pongo mi reloj para no demorarme más de lo que toca. Listo. Entonces, pues lo primero que quisiera notar es que nosotros vivimos en un mundo en el que la gran mayoría del desarrollo científico-tecnológico se da en el marco privado. Es decir, la gran mayoría de la investigación científica es financiada y se desarrolla en compañías privadas. Y esto ha sucedido, o sea, esto no siempre ha sido así. En particular, ha sucedido pues, un cambio muy importante que ha habido en la organización social de la investigación científica con el fin de la Guerra Fría. Como ustedes podrán recordar, durante la Guerra Fría, el mecanismo principal de financiación y desarrollo de la investigación científico-tecnológica era pues, la financiación y el desarrollo estatal. O sea, se movieron muchísimos recursos para la investigación, sobre todo con fines de seguridad nacional, sobre todo en países como Estados Unidos y la Unión Soviética, que fueron los que pues mandaron la parada en ese sentido durante la Guerra Fría. Y con la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética,
pues se empezaron a dar una serie de cambios en la organización científico-tecnológica que respondían también a el cambio sociopolítico global hacia un mundo mucho más globalizado y menos polarizado como fue el mundo de la Guerra Fría. Algunos de esos cambios fueron los siguientes. Hubo muchos cambios en cuanto a las leyes de derechos de propiedad intelectual. Hubo cambios también en las leyes antimonopolio. Entonces, mientras se fortalecieron los derechos de propiedad intelectual, incentivando que las compañías privadas pudieran, digamos, tuvieran más seguridad con respecto a las patentes, por ejemplo, o a la propiedad intelectual de los productos de investigación, por el otro lado, se debilitaron las leyes antimonopolio. Se firmaron, como ustedes saben, tratados de libre comercio que, entre otras cosas, incluyeron también cuestiones de investigación científica o productos de investigación científica. También, y esto es interesante, se cambió la manera en que se desarrollaba la investigación. Entonces, en lugar de propiciar la investigación, sobre todo en las universidades, y que se financiara por medios estatales, se crearon nuevos centros de investigación. Muy famosos son los CROs, las Contract Research Organizations, las organizaciones de investigación por contrato, que son pequeños centros de investigación que venden, digamos, su posibilidad de hacer investigación a diferentes compañías que quisieran pagar por investigación. Y los famosos think tank, que quizá tienen un corte más de ciencias sociales, sobre todo de economía y ciencia política. Son pequeños centros, como se dicen, centros de pensamiento o tanques de pensamiento en donde se fomenta la investigación en estas ciencias sociales, también financiadas con recursos privados. Y finalmente, y esto me parece clave, en este nuevo mundo globalizado, se pasó de una financiación. No quiere decir que la investigación financiada por compañías privadas no existiera. De hecho, era el orden del día antes de la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de siglo teníamos una organización de la ciencia en donde pues la ciencia era fundamentalmente financiada por grandes compañías que tenían sus propios laboratorios. Entonces quizá les es familiar los casos, por ejemplo, de DuPont o Kodak o General Electric, como grandes compañías que tenían grandes laboratorios en donde desarrollaban su investigación científico-tecnológica. Bueno, este modelo se acaba y lo que sucede es que las compañías, en vez de invertir en sus propios laboratorios, lo que empiezan a hacer es lo que se llama la externalización o el outsourcing. Empiezan a contratar externamente a otras compañías para que les hagan las investigaciones, y así aparecen también, de la mano de esto aparecen estas CROs que se encargan de hacer este trabajo. Y también se fomenta la deslocalización o lo que se conoce como el offshoring. Es decir, como ahora ya vivimos en un mundo globalizado y tenemos estas compañías privadas que ahora son multinacionales, entonces pues es fácil para las compañías empezar a hacer investigación en otros países en donde también tienen lazos comerciales, y buscar obviamente países en donde les es más conveniente en términos de regulación y costos hacer estas investigaciones. ¿Cómo se financia entonces? O sea, a partir de esos cambios, ¿cómo se financia entonces la investigación científica hoy? La inversión pública ha decaído constantemente desde el fin de la Guerra Fría, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, y es importante recalcar que juntos Estados Unidos y la Unión Europea, y hoy en día el Reino Unido, que ya no hace parte de la Unión Europea, constituyen más de la mitad de la investigación científico-tecnológica que se hace a nivel mundial. En Estados Unidos el sector privado realiza el 73% y financia el 70% de la investigación, o sea, ya mucho más de la mitad, ya casi 3/4 partes están siendo realizadas y financiadas por el sector privado. Y con este modelo de la comercialización de la ciencia, también estamos viendo que pues se ha movido la investigación hacia ciertas disciplinas o ciertas áreas de investigación que son más afines a este nuevo modelo. Una de ellas es la industria farmacéutica. Es como una de las áreas que ha tenido mayor éxito con este modelo de comercialización de la ciencia.
Otra es todo lo que tiene que ver con los ICTs, las TICs, las nuevas tecnologías de la información. También es un área que ha sido muy exitosa con este modelo. Algunas cifras para ilustrar un poco lo que estoy diciendo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto es de la National Science Board, los indicadores de ciencia e ingeniería, y lo que vemos es cómo lo que está aquí como en este rosadito es la financiación federal, es decir, del gobierno, y lo que vemos en verde es la financiación de la industria privada, y vemos cómo en efecto con el fin de la Guerra Fría, a comienzos de a mediados de los años 70, pero luego aquí es muy claro el final de la Guerra Fría, cómo en efecto pues se cae completamente la financiación estatal y cómo retoma la financiación privada la investigación, y esto se ha mantenido en las últimas décadas, y vemos aquí algunas de las crisis. Esto es interesante también, por ejemplo, acá vemos los resultados de la crisis financiera del 2008, como este pequeño valle de la inversión privada, pero en términos generales, digamos que lo que ha sido el caso es que ha ido aumentando la financiación y el desarrollo privado de la investigación, mientras la parte pública, la investigación, ha ido decayendo. Y en la Unión Europea tenemos una historia muy similar. Este no es cronológico, sino es el estado de hoy, pero lo que vemos es que en efecto, si aquí vemos, por ejemplo, en el margen izquierdo, vemos los totales, entonces de los 27 países de la Unión Europea, vemos como la gran mayoría de la investigación, más o menos el 60%, está financiada por el sector privado, y más o menos un poco menos del 30% está financiado por el sector público. Y esto es a grosso modo lo que sucede tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. O sea, vivimos en un mundo en donde la gran mayoría de la investigación se hace con fuentes privadas en lugares de compañías privadas. Entonces, bueno, esto era lo que les contaba un poco acerca de la distribución. Entonces, Estados Unidos y Europa constituyen la gran mayoría de la investigación científica hoy en día. América del Sur, como ven, nosotros contribuimos muy poquitico a la investigación a nivel mundial. De hecho, esta cifra se ha ido contrayendo. La cifra anterior era 2.7. Y lo que estamos viendo, y esto sí es la gran diferencia, o sea, por primera vez, aquí no está distinguida la cifra de China, del este y el sudeste asiático, pero en esta versión de los indicadores de ciencia e ingeniería de Estados Unidos, por primera vez desde que están recolectando datos, China superó a Estados Unidos en términos de su producción científico-tecnológica ese año, que es el 2000, pues estas son cifras, o sea, las publican en el 2020, pero son cifras del 2015 porque van recogiendo cifras atrasadas. Entonces, pues podemos ver también aquí como ese gran cambio que está habiendo en la distribución de la producción científico-tecnológica a nivel mundial, con China empezando a mandar la parada y quitándole esa preponderancia a los Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa entonces con digamos, este mapa de las relaciones de la ciencia global comercializada y las relaciones norte-sur, que me interesa que veamos sobre todo en el contexto de este congreso? Entonces, bueno, aquí es interesante porque en la gran mayoría de países latinoamericanos la investigación todavía continúa estando financiada en su mayoría por el gobierno. O sea, nosotros todavía no hemos pasado a esta tendencia de la que estamos hablando en Estados Unidos y Europa. Todavía tenemos la gran mayoría de la investigación financiada por nuestros gobiernos que financian muy poquita investigación. Chile mucho más que Colombia. Colombia financia muchísimo menos del 1% del PIB. Financiamos en investigación nosotros. Bueno, pues esa investigación es financiada en su gran mayoría todavía por los gobiernos y se realiza todavía en su gran mayoría por las universidades. O sea, todavía estamos como en el escenario anterior, pero lo que hacemos es muy poquito. Ahora, ¿qué sí es como
coherente, digamos, o está moviéndose a partir de esa organización global de la ciencia y la tecnología, esto que tengo aquí. Entonces, sí hay muchos intercambios norte-sur con respecto a la investigación en ciencia y tecnología, pero esos intercambios se hacen de maneras muy particulares. Se hacen a través de, acá puse caridad, pero caridad es una mala palabra, es como filantropía. Se hace a través de estas compañías que tienen iniciativas de filantropía, en donde les interesa financiar proyectos de investigación en el sur global, como por ejemplo, pues la más famosa es obviamente la Gates Foundation, a través de grants y a través de colaboración en redes internacionales. Ahora bien, esto se hace de maneras muy jerárquicas y esto es importante tenerlo en cuenta porque no, a pesar de que se habla de la gran colaboración internacional, lo cierto es que los estudios que se han hecho acerca de cómo en efecto sucede esto es que pues no sucede de manera horizontal. En particular, las preguntas, los objetivos, los diseños de las investigaciones generalmente son propuestos por investigadores de Estados Unidos y Europa, y los colaboradores en los países del sur, como por ejemplo en Sudamérica, lo que nos dedicamos a hacer es sobre todo a recolectar datos y procesar información. Entonces, digamos, esa parte de la investigación se hace acá y luego también la interpretación y las conclusiones se hacen allá y se lideran las publicaciones desde el norte. Y luego, cuando ya hay como resultados concretos, prototipos, tratamientos, medicamentos, en el caso de la investigación clínica, esos también se producen en gran medida de manera global, o sea, no están con la producción, la manufactura, digamos, de estos productos de la investigación ya no está concentrada en el norte, sino que se hace en todas partes, que es algo que estamos viendo también con las vacunas, de lo que voy a hablar en un segundito. Y entonces esto lleva a consecuencias importantes desde el punto de vista epistémico también, porque la investigación, por ejemplo, la investigación clínica, entonces se va a enfocar en enfermedades y en tratamientos que necesitan y afectan sobre todo al norte global. O sea, si si las preguntas, los objetivos, los diseños de las investigaciones vienen desde allá, entonces, pues obviamente las colaboraciones que se hacen con los investigadores que están en países, por ejemplo, en Latinoamérica, pues son investigaciones que ya vienen con los intereses de allá. No, nosotros no, digamos, no es compartido, digamos, la propuesta de esos objetivos. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, pues obviamente, sobre todo, y voy a hablar sobre todo de la investigación clínica, que es de lo que más conozco, pues los objetivos y el diseño de las investigaciones no buscan beneficiar al sur global. En el caso de medicamentos y tratamientos clínicos, los que se producen benefician principalmente al norte global o son solo asequibles en el norte global. Entonces esto pasa muchísimo con la investigación clínica y es que, pues así sean a través de colaboraciones internacionales, los tratamientos, los medicamentos que se están buscando, pues son para tratamientos que se necesitan, hay demanda en el norte, en Estados Unidos y Europa sobre todo, y así haya también demanda o sea, o hay principalmente demanda en el norte y entonces se benefician principalmente en el norte, o así haya demanda en los países, por ejemplo, latinoamericanos, pues lo cierto es que por la comercialización salen a tales precios que son imposibles de pagar en los países suramericanos. Entonces estamos hablando de medicamentos que pueden costar varios salarios mínimos mensuales una sola dosis en Sudamérica. Esto se ha hecho investigación muy interesante, también comparando, estoy pensando sobre todo en el trabajo de Nuria Ugalde. Ahora se me confundió el nombre, no sé si es Nuria Humedes. Bueno, ahorita les doy el nombre.
pero ellos han hecho una investigación muy interesante acerca de a qué precios se venden los medicamentos en América Latina y cómo se compara esto con los medicamentos del norte, de lo que pueden pagar los países del norte global contra lo que pueden pagar en los países latinoamericanos, y lo que vemos es que así los países latinoamericanos contribuyan a la investigación en estos, para producir estos medicamentos, lo cierto es que no reciben los beneficios porque es imposible para los pacientes aquí pagarlos. Los medicamentos y tratamientos que afectan únicamente al sur global, los casos súper claros son todas estas tropical neglected diseases, las enfermedades tropicales que afectan justamente en su gran mayoría países que no pertenecen al norte global, pues simplemente no se desarrollan pues porque no hay incentivos económicos. Las compañías farmacéuticas no les interesa desarrollar estos medicamentos porque no hay mercado. Y en términos epistémicos, entonces el conocimiento científico que se desarrolla, pues no le beneficia al sur global o le beneficia solo tangencialmente, no es el conocimiento que más necesita para la situación actual, así esté contribuyendo muchísimo a la producción de este conocimiento. Entonces tenemos ahí, creo yo, una importante inequidad. Y en los últimos minutos me gustaría profundizar sobre todo en esta parte de la comercialización y el tema de la pandemia. Porque me parece que pues claramente podemos hacer una extrapolación. Yo creo que es muy claro para todos que la ciencia en la pandemia y sobre todo el desarrollo de las vacunas y tratamientos ha sido muy motivada por intereses comerciales. Estamos viendo todas estas colaboraciones público-privadas. Por ejemplo, la de Moderna es una clarísima, la de Oxford AstraZeneca es otra muy clara. Y estamos viendo también otra muy interesante, es la de Pfizer BioNTech, porque esa es una gran empresa farmacéutica con básicamente lo que era un startup, ¿no? Como una pequeña, un pequeño laboratorio, y pues hay sinergia dada la coyuntura de la pandemia. Las farmacéuticas reciben fondos públicos, o sea, esta no ha sido investigación financiada por fuentes exclusivamente privadas, han recibido muchísimo dinero de los gobiernos y han incrementado el lobbying de manera muy significativa durante la pandemia. El año pasado salió un estudio acerca de las diferentes compañías farmacéuticas, cómo habían incrementado el lobbying, sobre todo en Estados Unidos, en el Congreso, pues para obviamente fomentar legislación que les convenga en esta coyuntura tan fundamental para ellos desde el punto de vista comercial. Entonces las farmacéuticas reciben fondos públicos, hacen lobbying para que la legislación los favorezca, pero las ganancias por las ventas son privadas, los favorecen a ellos. Entonces este es un punto bien importante. Obviamente esto ha visibilizado las inequidades a nivel global. En un número que sacó The Economist en febrero de este año, estas eran las cifras, seguramente esto ha cambiado, pero en ese momento los 54 países más ricos, que tenían solamente el 18% de la población mundial, habían acaparado ya el 40% de las vacunas, y esto lo estamos viendo ahora, o sea, al día de hoy lo que está pasando es que hay como superávit de vacunas en una cantidad de países que acapararon vacunas al comienzo de las ventas y que se van a dañar, ¿no? Y entonces ahí estamos en la coyuntura de qué va a pasar con todas esas vacunas que pudieron haber beneficiado a otras personas en otros lugares del mundo y que ahora por esta acaparación en el norte, pues se van a perder. Surge la alternativa COVAX, un poco como en respuesta de esto que ya veníamos pensando que iba a pasar, y es que pues, los países con mayores recursos iban a tener mayores posibilidades de vacunar a su población, que es lo que vimos que ya pasó, y que pues tiene como objetivo el acceso global a las vacunas, y la idea es que obviamente los países ricos financian las vacunas de los países más pobres y se destina un porcentaje, o sea, lo que pagan los países ricos se destina un porcentaje a estos otros. Esto ha sido, digamos, como una medida de pañitos tibios, decimos en Colombia, o sea, algo que en verdad no ha logrado
fomentar la vacunación a gran escala en la gran mayoría de los países del sur, sobre todo, diría yo, en países del África, que es en donde hoy en día tenemos mayor necesidad de vacunas. También era una proyección que tenía The Economist en enero de este año acerca de cuánto se iban a demorar los países en lograr el cubrimiento de la vacunación, pensando, esto es antes de Delta, ¿no? Pensando sobre todo en primero en ese 70% de la población vacunada. Y bueno, Estados Unidos y Europa estaba pensando para este momento, para finales de este año, y teníamos otros países que quizá Chile acá incluido hacia mediados del próximo año y Colombia, por ejemplo, lo tenemos hacia finales del próximo año. Lo que estamos viendo es que, bueno, esto no se dio exactamente tal cual. Pues la vacunación en América Latina, por lo menos en varios países de América Latina, ha sido medianamente exitosa. Digamos, hemos logrado vacunar a un buen porcentaje de nuestra población, quizá un poco más rápido de lo que nos decían estas expectativas, pero pues aún no tenemos las cifras como región que tienen Estados Unidos y sobre todo Europa. Pero los países del África definitivamente están quedados con respecto a este problema. Y el mecanismo COVAX nos cumplió los números que estábamos pensando. Entonces, pues yo quisiera plantear que hay como una doble desventaja en este sentido, porque por un lado las compañías farmacéuticas buscan primordialmente el beneficio económico, pero por otro lado explotan las inequidades sociales a nivel global. Entonces, lo que vemos es que los países de América Latina, por ejemplo, que son los países, o los países del sur global más ampliamente, que son los países que tienen más necesidades y más vulnerabilidades en tanto en las vacunas, por ejemplo, son los países que, pues en donde muchos de estos estudios clínicos, los estudios de Pfizer, por ejemplo, se llevaron a cabo en países como Sudáfrica y Brasil, contribuyen de manera significativa a lograr esas vacunas, pero luego se ven completamente en posición de desventaja en el momento en el que los gobiernos empiezan a negociar las vacunas. No tienen poder de negociación para negociar las vacunas. Y yo no sé si ustedes vieron este artículo que salió en Ojo Público, esta revista investigativa, o esta plataforma, digamos, de periodismo investigativo del Perú, en febrero de este año, en donde hicieron una investigación acerca de estas negociaciones confidenciales que hizo Pfizer con los diferentes gobiernos y bueno, las diferentes farmacéuticas. Y una de las cosas que salió a la luz es que Pfizer, por ejemplo, estaba pidiendo a los gobiernos que pusieran ellos como garantía frente a posibles demandas, por ejemplo, los activos soberanos de la nación. Es decir, que estaban tratando de curarse de salud por si había efectos secundarios indeseados de las vacunas y para que en el acuerdo con los gobiernos los que tuvieran que responder a esas demandas no fueran las farmacéuticas, sino que fueran los gobiernos mismos. Y esto obviamente pues generó muchísima controversia a nivel regional, pues porque claramente pues la farmacéutica está en una posición de completa ventaja en la negociación de las vacunas. Entonces era como o nos dan esto o no les vendemos las vacunas, y entonces pues y además pues no podía salir a la luz del público porque todo era completamente confidencial, ¿no? O sea, lo primero que hacen las farmacéuticas al empezar esta negociación con los gobiernos es acuerdos de confidencialidad en donde los gobiernos pues no pueden decir nada más allá de lo, pues solo es interno, todo es secreto. Entonces, bueno, conclusión, la ciencia en la pandemia ha seguido la misma lógica comercial de la investigación antes de la pandemia. Esta privatización globalizada de la investigación ha sido explotada para beneficio de las compañías farmacéuticas. Ahora, yo no quiero decir, volviendo un poco y de pronto esto nos sirve para la discusión, yo no quiero decir que las vacunas no funcionen, no quiero decir tampoco que esa ciencia que se produjo en el contexto de la pandemia sea mala ciencia en el sentido metodológico. O sea, yo creo que en muy poco tiempo logramos unos logros en desarrollo de vacunas importantísimos, sin los cuales habríamos estado en una posición muchísimo peor de la que estamos ahora. Solo estoy tratando de resaltar
cómo ese marco comercial se ha dado durante esta coyuntura de la pandemia. Los gobiernos han apoyado a las compañías, como les digo, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos pusieron muchísimo dinero para el desarrollo de estas vacunas. Y por el otro lado, los gobiernos del sur global pues, se han visto completamente a gatas y en posición de vulnerabilidad con respecto al poder de estas compañías. Entonces, bueno, en parte como yo lo que quiero decir es que esto es simplemente un ejemplo de una instancia de pues lo que está sucediendo en la investigación científico-tecnológica más a gran escala a nivel global. La pandemia simplemente mostró un caso de cómo funcionan estas inequidades a nivel global. Y eso era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuela, por tu presentación. Antes de abrir el piso, quisiera dar unos minutos para que reaccionen mutuamente a sus respectivas presentaciones. No sé si Manuela tiene algo que comentar respecto de lo que hablaba Inmaculada y viceversa. Sí, por supuesto, pues yo creo, o sea, también como para resaltar un punto al final, yo creo que la comercialización como tal, sin duda alguna, como decía Inma, es uno de los factores que afecta de una manera más inmediata la confianza que tenemos en la ciencia. Y creo que esto sí, bien puede estar justificado en muchos casos. O sea, yo no quiero decir que la ciencia comercial siempre, o no quiero decir que la ciencia comercial sea de por sí mala ciencia. O sea, como dije antes, y esto me parece que es importante aclarar, no quiere decir que como las vacunas son desarrolladas por empresas privadas con fines comerciales y de lucro, entonces son malas vacunas. Por supuesto que no. O sea, gracias a Dios que tenemos esas vacunas y nos podemos vacunar. Eso es muy importante aclararlo. Pero sí creo que la ciencia que se produce en el marco comercial, pues quizá no es la mejor en términos de quién tiene acceso a esos resultados de esa ciencia, o sea, cómo se procura que esa ciencia llegue a todos en el marco comercial, eso tiene muchísimas limitaciones. Y dos, también creo que en muchos casos ese conocimiento científico que se produce, así sea bueno, quizá no es el más apropiado para todos. O sea, entonces hay regiones en donde se debería producir o se necesita más bien un conocimiento científico que dentro de este marco comercial no tiene cabida, porque no tiene no hay incentivos para producirlo dentro de este marco comercial. Entonces, lo que quisiera señalar son algunas de estas limitaciones de la ciencia producida en el marco comercial, que si bien puede producir buen conocimiento, también se queda coja en otros aspectos. Y entonces, pues aquí entra la pregunta que me interesaría saber también, Nima, qué piensa de, ok, entonces, ¿cómo hacemos para que la gente confíe en los resultados de estas investigaciones sabiendo que tiene esas limitaciones? Sí, sí, yo creo que, vamos, ese es uno de los problemas fundamentales. Yo también, vamos, creo que el hecho de que la ciencia sea subvencionada por las farmacéuticas o la empresa privada no hace necesariamente que la ciencia sea mala ciencia. Obviamente tenemos, como acabas de mencionar, las vacunas parecen funcionar y entonces no es que esto haga la ciencia mala ciencia, pero sí que está este problema de cuáles son las prioridades, cuando la ciencia está subvencionada por la industria y cuando lo es, si esas prioridades son las que son más importantes para la población, no solamente para la población de una nación particular, sino de la humanidad en general. Y ciertamente cómo hacer que no parece que, vamos, esta información que existe de que la gente tiende a confiar menos en la ciencia que está subvencionada por la industria, no se sabe muy bien qué es exactamente cuando se hacen estas encuestas. Bueno, estas encuestas obviamente son muy limitadas. No se sabe si es porque se cree que efectivamente
es una cuestión de prioridades y entonces por eso es una desconfianza no en la ciencia que se hace, sino en cómo, en qué prioridades se tienen. Esta sería una cosa importante que deberíamos saber. O si esto es también porque se cree que los resultados son resultados sesgados, y esta sería otra cuestión distinta. Entonces, bueno, pues obviamente más investigación debería hacerse al respecto para determinar exactamente qué es lo que la gente encuentra problemático de la subvención científica por la industria. Sobre esto en relación con tu charla, Manuela, me parece interesante que hayas utilizado la vacuna como ejemplo del problema de la comercialización, porque en algún sentido parece como la ciencia ella misma, sin obviar obviamente todo el problema de las desigualdades. ¿Okay? Entonces tenemos gobiernos que dieron dinero para promover algo que en realidad era para el bien común, es decir, la prioridad parece totalmente justificada, pagada por los gobiernos. Todos los ciudadanos han tenido las vacunas gratis, en parte por esa subvención obviamente del gobierno. Y vamos, parece que es una de esas colaboraciones entre industria y dinero público que beneficia a los ciudadanos, en el sentido de que, bueno, hemos invertido en esta ciencia. Ciertamente las compañías no han hecho esto por amor al arte, lo han hecho porque sabían que esto venía con determinados beneficios, y precisamente esto sobre los boosters ahora mismo pues es una de las cuestiones de, bueno, cómo de confiable es aquí la ciencia en este caso. Pero en sí mismo, vamos, independientemente de este problema de los boosters, parece que estas son una de las colaboraciones más exitosas de dinero público que beneficia a los ciudadanos globalmente, en principio, con la colaboración de la industria, que es la que tiene los medios para producir y hacer obviamente las vacunas. Y obviamente las cuestiones de que África, por ejemplo, esté siendo no tenga acceso a las vacunas, no es en sí mismo un problema con la industria, es un problema con unas regulaciones y unas cuestiones nacionales, políticas, que están totalmente messed up, no sé cómo se dice eso en español. Y es en mi opinión, son estas cuestiones políticas las que previenen a África, obviamente, o a otros países que tengan acceso a una medicación que es obviamente exitosa. Entonces, me parece un ejemplo un poco controvertido como ejemplo de cuáles son los problemas de la comercialización en la ciencia. Sí, a mí me parece que claramente es excepcional, pues obviamente por todo lo que significa la pandemia, pero yo creo que sí está muy marcado por este desarrollo de la comercialización de la investigación científica, pensando también en cómo se hicieron, digamos, si uno piensa como en proyectos análogos, en coyunturas análogas de cómo se movilizó la ciencia en otros momentos, pues es muy diferente, ¿no? O sea, cómo se movilizó la ciencia, por ejemplo, pues el ejemplo paradigmático que es el proyecto Manhattan, cómo se movilizó pues todo el país, para todos los Estados Unidos para el desarrollo de la bomba atómica, en donde pues sí, o sea, cero pensamiento de comercialización, o sea, era todo con intereses nacionales, todo en secreto,
cero, o sea, en ningún sentido compañías privadas, sino universidades, laboratorios, Los Álamos, ¿no? Este gran laboratorio financiado por el gobierno, donde todos van a vivir allá, financiados por el gobierno mientras se desarrolla el proyecto. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos ahora, o incluso si uno piensa, por ejemplo, en el genoma, que tal vez es un ejemplo más cercano, ¿no? El mapeo del genoma humano, también como una financiación estatal súper grande, sin, por lo menos inmediatamente, sin estos fines comerciales. Entonces yo creo que en eso sí, o sea, vemos como cambios importantes en donde pues esto ha sido como una confianza, para volver a tu tema, una confianza enorme en estas farmacéuticas, o sea, los países dijeron como ustedes, aquí está la plata, ustedes resuélvanos el problema, confiamos en, digamos, en las capacidades, la calidad de la investigación que se hacen en estas compañías, y el Estado es el financiación, pero no hace nada más. El Estado no se mete a controlar cómo se hace la investigación. Y ahí yo creo que eso es un cambio bien interesante. Pero sí, claramente el Estado pone una cantidad de dinero que quizá no habría puesto si no hubiera sido pues una cuestión pues, de seguridad nacional, ¿no? Seguridad de salubridad, si se quiere, nacional. Pero sí, eso es un detalle que es diferente. Ahora, yo sí veo como el gran problema o las limitaciones de esa comercialización cuando vemos más allá de esos estados que financiaron. O sea, cuando vemos, por ejemplo, esas negociaciones de las farmacéuticas con los países latinoamericanos. Porque claro, pues nosotros, pues obvio que no pusimos plata para el desarrollo de esas vacunas, y lo que van a hacer las farmacéuticas es vendernos las vacunas, y en una negociación que además es muy difícil porque todo el mundo quiere las vacunas en ese momento, y entonces las farmacéuticas pues tienen todo el poder en sus manos para decidir venderle al mejor postor, tal cual, al que les dé más garantías, mejores precios, etcétera. Con las negociaciones, y esto todo es por el marco comercial, con las negociaciones totalmente encubiertas, ¿no? O sea, nadie sabe qué está sucediendo en estas negociaciones, no son de carácter público, porque todas están bajo el velo de la compañía privada. Y entonces eso hace que las farmacéuticas tengan un poder enorme frente a, no el gobierno de los Estados Unidos, que claramente, o la Unión Europea, que claramente tienen mucho poder de negociación, sino frente a los gobiernos del sur, que están desesperados por adquirir vacunas y no, o sea, no tienen ese poder de negociación que tienen los gobiernos del norte. Entonces ahí vemos como ese poder de las compañías multinacionales que creo que no habríamos visto en un marco que no fuera comercial. O vemos también como, por ejemplo, estos pues, países como la India, desesperados porque se liberen las patentes, porque esa liberación de patentes significaría para ellos pues, el poder en efecto producir con toda la, digamos, lo que ya tienen, pues ellos tienen un, ¿cómo se dice? Pues todos los laboratorios, toda la capacidad de producción de vacunas y de medicamentos que ya tienen en pie, y entonces pues no pueden porque están restringidos por las patentes, ¿no? Y entonces ahí también creo yo que es por ese marco comercial que se restringe y que no se puede acceder a esa producción masiva de vacunas en países como la India. Entonces sí, yo creo que, o sea, tienes razón que el ejemplo es excepcional y tiene características que no son como lo más paradigmático de lo comercial, como esta gran inversión de los países, de los gobiernos. Pero por otro lado, creo que si hubiéramos tenido esa coyuntura en un modelo distinto, pues hubiéramos podido hacer otras cosas que no pudimos en este. Y en particular, barreras que creo que afectaron sobre todo a los países más vulnerables. Pues sí, y creo que el caso del África tienes tu razón, o sea, el caso del África, pues ahí están metidas otras cosas, no solamente esto de lo que estoy hablando. Es un tema con demasiadas aristas, ¿no? Como para hablar todo el día. Pero vamos a aprovechar entonces ahora de abrir el piso para que otras personas puedan preguntar, intervenir. Pueden escribir en el chat si tienen problemas con el micrófono o directamente hablar.
Sí, adelante, Cristian. Hola, hola, ¿se escucha bien? Hola. Bueno, quería agradecerle a Inmaculada y a Manuela por la presentación, por haber tenido la voluntad para participar del Congreso de la CHIF, y agradecerle también a Patricia y a Hernán por la elección, me parece buenísimo, así que muchas gracias. La pregunta, no sé si es para una en particular, es una pregunta más bien amplia, yo no trabajo directamente estos temas, pero ambas se refirieron en algunos puntos de las presentaciones al rol de los valores, o la incidencia que podían tener los valores en la apreciación pública de la ciencia, o los valores, ¿no es cierto?, en las decisiones acerca de qué tipo de conocimiento producir, cómo implementarlo, etc. Entonces, en particular con respecto al financiamiento privado, de la investigación científica, yo quería saber qué piensan ustedes, ¿no? Porque Manuela en algún punto fue súper clara respecto al hecho de que no porque el financiamiento sea privado, el resultado tenía que ser mala ciencia. Pero sin embargo ahora Inmaculada coloca un súper buen punto sobre la mesa, ¿no? Que el caso parece ser más bien excepcional, y aún así, ¿no? En el caso de las vacunas del COVID, el financiamiento puede ser público, pero podrían haber diferencias en la manera en la que los productos los productos científicos, ¿no? Tienen consecuencias a nivel social. Ahí yo trato de aclarar las ideas, pero la verdad es que me cuesta muchísimo. No sé cómo ven ustedes ese vínculo que hay entre los valores que pueden incidir, ¿no es cierto?, en la producción de conocimiento, el financiamiento privado que en estos casos respalda, ¿no?, la investigación, y las consecuencias que pueda tener, porque claro, no va a ser mala ciencia, pero aún así puede tener consecuencias, ¿no? Consecuencias en algunos casos negativas. Sí. Sí, vamos, estoy de acuerdo, efectivamente. El problema no es solamente que la calidad epistémica de la ciencia que está subvencionada por la industria sea buena. En muchos casos, obviamente, es buena ciencia. Pero como decíamos, una de las cuestiones es cómo las subvenciones de la industria dirigen la agenda científica de determinadas maneras. Y esa dirección de la agenda científica puede efectivamente causar problemas, no porque la ciencia sea mala, sino porque se dedica a cuestiones que no son de prioridad para la mayoría de la población humana. Entonces, como decía Manuela, se subvencionan cosas que son de particular interés para los países ricos, pero no estamos haciendo investigación sobre enfermedades o problemas que afectan a países pobres. O tendemos a la industria obviamente está interesada en desarrollar productos que pueda vender. Entonces no le interesa, por ejemplo, hacer investigación sobre cuestiones de cambios de lifestyle, ¿no? Que comamos bien, que tengamos buenos sitios donde hacer ejercicio. Eso ciertamente puede mejorar la salud de la población, pero no van a poder vender nada, entonces eso no les interesa. Esas cuestiones son, yo creo que las cuestiones fundamentales es esto de cómo la industria dirige la agenda científica, más que si la calidad de la ciencia es buena o mala. Tengo que decir que una de los problemas más difíciles en estas cuestiones de las críticas a la industria es que no está muy claro cuál es la alternativa. Las alternativas no son en general mucho mejores porque, por ejemplo, tenemos, como decía Manuela, China está ahora invirtiendo más dinero, y esto es dinero público, en la ciencia, y no parece que eso, que la manera en que esto está pasando sea mejor que la que, vamos, uno podría argumentar que en realidad es peor que la que está pasando en países occidentales con la industria. Entonces, el problema de la crítica a una ciencia que está más y más subvencionada por la industria es: tenemos alternativas que sean mejores de lo que
a lo que tenemos actualmente. Y no es fácil. Creo que sí. No es fácil ver cómo eso sería el caso. Sí, solo para añadir una cosita, sí, yo creo que se puede entender, o bueno, yo he intentado entenderlos en términos de cómo se alinean los valores en la investigación científica. Entonces, hay casos en donde los valores epistémicos, los valores sociales y esos intereses comerciales se alinean y funciona perfecto. Entonces, quizá uno, no sé si funciona, pero uno que se menciona a menudo es el caso de el desarrollo de retrovirales en la década de los 80, de este estudio muy interesante que ha hecho Epstein, en donde muestra cómo los intereses de los pacientes hicieron todo un activismo para que el gobierno permitiera hacer las investigaciones que se necesitaban, y la industria farmacéutica pues obviamente estaba interesada en que también se pudieran hacer este mismo tipo de investigaciones, porque había muchas restricciones acerca de qué tantos medicamentos podían recibir los mismos pacientes en los estudios, y bueno, y lograron mover, digamos, esa regulación para poder hacer las investigaciones, y los resultados epistémicamente hablando también fueron muy, muy positivos, ¿no? O sea, se desarrollaron todos esos medicamentos para el tratamiento del VIH que hoy en día han cambiado totalmente la vida de los pacientes. Entonces ahí parece que todo concuerda, ¿no? Se hace buena ciencia, los pacientes se benefician y las farmacéuticas venden las drogas, y entonces ahí está todo en principio bien alineado. Lo que pasa es que muchas veces no. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de las enfermedades tropicales, o sea, los estudios sobre la malaria, pues hay cero intereses comerciales, entonces no hay dinero, entonces no hay investigación. Y entonces ahí pues no están bien alineados los intereses, y pues al contrario, están en tensión. Los intereses comerciales están en tensión con los intereses epistémicos y sociales, y entonces pues no se da la investigación sin más. Entonces de pronto, o sea, yo lo he pensado como en esos términos de alineación, no sé si te ayuda, Cristian. Sí, sí, muchas gracias a ambas. Las respuestas son súper buenas. Solamente me quedaba dándole vuelta, Manuela, a ese gráfico que tú presentabas de cómo es que se ha invertido la torta del financiamiento post Guerra Fría. Solamente para despejar una duda, ahí tú no querías derivar una consecuencia normativa que apuntara a que sería conveniente que en los países del hemisferio sur el financiamiento fuese también privado. No quiero decir Ok. nada, o sea, descriptivamente yo creo que no estamos ahí todavía, o sea, descriptivamente todavía estamos financiados por los gobiernos y hacemos investigación en las universidades, y tendemos, o sea, creo que poco a poco nos estamos moviendo hacia donde va Estados Unidos y Europa, ¿no? Cada vez más queremos como incentivar, las políticas públicas tratan de incentivar las colaboraciones público-privado en la investigación científica. No, normativamente no quisiera decir nada al respecto. Es difícil. Gracias. Es difícil porque además invertimos muy poquito también, desde el punto de vista público invertimos muy poquito, entonces, o sea, como tampoco estaría tan en contra de incentivar la investigación, entonces es difícil. Perfecto. Hay una pregunta de Cristian. Cristian, por favor. Hola Manuela, hola Inmaculada, muchas gracias por sus presentaciones. Me quedé con una duda para Inmaculada, que no sé si te escuché o te entendí, estaba ahí justo también cuidando a mi hijo, pero como la pregunta que me queda es ¿qué conclusiones sacas de la posible fuente de confianza en base a diferencia de valores? Hay una fuente, ¿no es cierto?, en base a desconfianza, que esa se puede trabajar, ¿no es cierto? Pero en la de diferencia de valores, porque en el fondo tú aclaraste que tú consideras como diferencia legítima de valores, ¿no? O sea, no, si consideramos valores como algo que también la evidencia empírica puede hablar, así en la onda de Elizabeth Anderson, esto estamos hablando de valores que no serían refutados de manera como directa por evidencia que esté tipo flat earthers, ¿no es cierto? Tú sacas la consecuencia ahí de que la ciencia está fallando ahí, porque en el fondo está catering, en el fondo solo para
un grupo de valores, o sea, si que la ciencia produce vacuna, la gente no toma las vacunas y el diagnóstico se hace, bueno, la gente no, hay un problema con la gente, ¿no? No está confiando en la ciencia, no. Tú dices, no, hay una diferencia de valores. Bueno, también hay un problema con la ciencia en un sentido público ahí, ¿no? Porque es que la ciencia está haciendo un producto científico en el fondo no alineado con los valores en el fondo, pluralmente entendido, ¿no es cierto? Se alinea con quizás la mayoría de la gente que está pensando en safety y efectividad de la vacuna, pero ¿qué pasa con esa otra gente? ¿Cuestiona en el fondo la ciencia? ¿Cómo lo ves tú? Gracias. Sí, sí, gracias. Vamos, no tengo yo una solución a este problema, pero los valores en la discusión que yo tenía influyen de dos maneras. Uno es en la ciencia misma, cómo hacemos ciencia, cómo se conduce la ciencia, por ejemplo, qué niveles de confianza tenemos en la efectividad de las vacunas. Sabes, ahí unos valores obviamente han jugado un papel de si son sobre el 50%, que era como se decía inicialmente, cualquier cosa sobre el 50% estaríamos encantados. Bueno, pues muchas de las vacunas tienen más del 50%. Bueno, pues ¿cómo de eficaz tiene que ser la vacuna en este caso para que creamos que debe comercializarse o que debe darse a la gente? Esa es una de las maneras en que los valores juegan un papel. Y luego la otra es en sí, en las políticas públicas. ¿Qué debemos de hacer ahora que tenemos unas vacunas que son relativamente eficaces o muy eficaces? ¿Qué deberían los gobiernos hacer para que la gente se vacune? Entonces, bueno, pues unos países están haciendo políticas mandatorias, obligatorias, políticas obligatorias, y obviamente esto viene con determinadas controversias porque mucha gente no quiere que se le obligue a tomar la vacuna. Entonces, en el primer caso, en el caso de, bueno, en los dos casos en realidad, una de las cuestiones es si dejamos de insistir en que la razón por la que la gente no quiere vacunarse es porque son tontos. A mí estoy segura que algunos son tontos, no tengo ninguna duda al respecto, pero en general eso no nos va a ayudar con estrategias para persuadir a la gente. A nadie le gusta que se le llame tonto, obviamente. Entonces, ¿cómo hacemos, qué estrategias podemos utilizar para persuadir de una manera racional o razonable para que la gente se vacune? Y estas son cuestiones que involucran efectivamente valores. En las cuestiones, sabemos más, por ejemplo, en las vacunas de infantiles, puesto que tenemos más estudios durante muchos más tiempo de por qué los padres y las madres se niegan a dar vacunas a los bebés. Y sabemos que en realidad no es que la gente se niegue a las vacunas, sino que tienen preguntas, tienen miedo sobre cómo les va a afectar a sus bebés, han oído cuestiones de todas estas vacunas que se ponen a la vez y qué pasa, puede ser esto más problemático, menos problemático, y la respuesta de la ciencia tiende a ser, estos son todo tonterías, las vacunas son seguras y efectivas a nivel de la población, y claro, la gente está diciendo, sí, pero entiendo que a nivel de la población son seguras y efectivas, yo quiero saber, ¿son seguras y efectivas para mi bebé? Y eso es lo que no se está, en muchos casos no se hace tanto caso. Entonces, la gente puede negarse a dar a la vacuna, pero es no porque no crean que la vacuna es segura y efectiva a nivel de la población, es porque tienen preocupaciones sobre sus bebés. ¿Qué podemos hacer al respecto? Obviamente, una de las cuestiones que se debería hacer es efectivamente enfocarnos en por qué la gente no quiere utilizar las vacunas o lo que sea, enfocarnos en esas razones, esos valores que son distintos de que no crean en la evidencia científica. Now, obviamente discusiones sobre valores no son más fáciles en absoluto que discusiones sobre la evidencia científica. Eso no hay duda al respecto, pero por lo menos nos estaríamos enfocando en lo que es el problema, en vez de estar enfocándonos en algo que no tiene nada que ver en la mayoría de los casos, con el problema mismo. Pero cuestiones como hacer transparentes los valores que se utilizan
en la conducta de la ciencia y en la necesidad de esos valores para las políticas públicas. Esa sería una de las maneras en las que, como decía Kristen Intiman y yo, hemos argumentado que como mínimo esta transparencia de los valores, asegurarse que la gente tiene acceso a cuáles son los valores para que puedan juzgar y tener más discusiones sobre estos valores en vez de estar discutiendo sobre si la gente es ignorante al respecto. No es una solución fácil, como digo, esto son problemas, lo que se llama wicked problems, que no tienen fácil solución para nada. Perfecto. Vamos a dar unos minutos más para Patricia. No sé si tienen apuro de irse, Manuela, Inmaculada. Yo quisiera, antecitos de darle la palabra a Patricia, quisiera rectificar la referencia que no les puedo dar, la puse ahí en el chat, es el libro de Nuria Omedes y Antonio Ugalde que se llama Clinical Trials in Latin America, para los que les interesa el tema, está buenísimo. Perfecto. Muchas gracias. Dale, Patricia. Dale, muchas gracias primero por la presentación, es súper buena y el debate también muy interesante. Perdón que no ponga la cámara, pero estoy con mi bebé aquí, así que prefiero no ponerla. Manuela, creo que si entendí bien en el ejemplo que tomaste, que son las vacunas, tú asumiste que la comercialización no afecta la calidad de la ciencia. Pero ¿puedes pensar en ejemplos donde la comercialización sí afecta la calidad de la ciencia? Imagino que si el incentivo es vender, sobre todo de las farmacéuticas, eso puede disminuir, por ejemplo, los trials que se hacen, o puede disminuir la calidad de la metodología que se hace para confirmar ciertas teorías o ciertos medicamentos. ¿Puedes pensar en algún ejemplo donde tú dices, ahí sí es un ejemplo Hay claro? un montón, hay un montón, porque también depende del lugar en la investigación del que estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos, o sea, ejemplos como famosos, tenemos el Vioxx, que fue este caso de la farmacéutica Merck, que desarrolló este analgésico que se llamaba Vioxx. Hicieron unas pruebas para compararlo con Aleve, que era el mejor analgésico del mercado, y las pruebas mostraron que había varias personas desarrollaron problemas cardíacos, incluso infartos, y murieron por el Vioxx. Y la farmacéutica decidió manipular los resultados de la investigación de tal manera que lo que se dijera al final era que el Aleve tenía como una protección cardíaca. O sea, en vez de aceptar que el Vioxx estaba causando esos problemas cardíacos, lo que hicieron fue voltear la cosa y decir que el Aleve tenía una protección cardíaca. La FDA aceptó esto, salió el medicamento al mercado y murieron muchísimas personas por consumir Vioxx. Y entonces ahí vemos uno que es claramente mala conducta científica, o sea, manipulación de la... Pues no, fíjense que no es ni plagio, ni fabricación, ni falsificación, es simplemente manipulación de los datos para la interpretación de los datos está mal hecha. Otro muy famoso es el de las drogas antiarrítmicas, que es... pues como digamos había evidencia científica que mostraba que pues las arritmias causaban fallas cardíacas, y entonces pues se pensó, bueno, entonces lo que podemos hacer es usar pues drogas antiarrítmicas y eso va a ayudar a que la gente no tenga esas fallas cardíacas. Y esto es también metodológicamente hablando, es un mal uso de lo que se llama un surrogate, es decir, el estudio de un problema a partir de otro que está relacionado, pero no es directamente el problema que se quiere atacar. O sea, el problema que se quería atacar era la falla cardíaca, pero se atacó a través de las arritmias. Y resulta que no había la conexión causal que se pensaba, y las drogas antiarrítmicas empezaron a causar muertes también pero había mucho incentivo comercial para que estas drogas salieran al mercado, y entonces empezaron a causar muertes indeseadas. Y hay muchísimos ejemplos, o sea, hay muchísimos ejemplos. Un buen libro para el público general de estos ejemplos es el libro de Goldacre de Bad Pharma, no sé si lo conoces, Mala Pharma, creo que se tradujo en español. Y él tiene
En verdad hay muchísimos ejemplos. También están todos los ejemplos de antidepresivos, por ejemplo, muchísimos estudios, también otro mecanismo distinto, ¿no? Muchos estudios de antidepresivos que dieron resultados negativos y la industria farmacéutica decidió no publicarlos. Y entonces todos los estudios que salieron al mercado fueron los estudios que dieron resultados positivos, pero luego se logró hacer un estudio con la totalidad, o se cree que la totalidad de los estudios, los que fueron los publicados y los que no, y cuando se hizo el metaanálisis, lo que se vio es que en verdad no, o sea, si se comparaban era más o menos 50-50, o sea, la mitad habían dado que los antidepresivos no eran efectivos, y estos son antidepresivos SSRIs, o sea, como el Prozac. La mitad había dado que sí eran efectivos y la otra mitad que no. Entonces, en últimas, como que no había tanta evidencia para utilizarlos. Entonces, ahí hay otro en donde, pues, claramente fue la falta de publicación de resultados relevantes lo que hizo que no se supiera. Entonces, bueno, hay diferentes mecanismos mediante los cuales la industria farmacéutica manipula y lleva a que, pues, el conocimiento que llega al público no sea el más adecuado. O sea, sí, puedo decir a lo mejor una cosa al respecto también, que muestra la complejidad de este problema y lo difícil que es solucionar este problema o encontrar soluciones. Estos estudios fueron publicados en los mejores journals científicos. Y a pesar de que fueron aprobados, estas drogas fueron aprobadas por la FDA o por las agencias donde presumiblemente científicos que son mínimamente, obviamente competentes y de alguna manera imparciales, de alguna manera, aprobaron estos estudios. Y las farmacéuticas estaban utilizando los sistemas de investigación que son comunes ahora mismo. Entonces, una de las cosas que yo decía era precisamente cómo la manera en la que hacemos ciencia, todas las instituciones, las cuestiones institucionales de cómo se hace ciencia, contribuyen efectivamente a que tengamos ciencia que es epistémicamente problemática, no solamente socialmente, que obviamente es el caso. ¿Y por qué es tan difícil resolver estos problemas? claro, o sea, con la comercialización de la ciencia ustedes están diciendo que no solo hay un problema de distribución y de prioridad, sino también puede haber problemas con las conclusiones científicas o los resultados científicos. Gracias. Sí, puede haber, no necesariamente lo sé. Claro, pero claramente eso afecta la confianza que tiene la gente en la ciencia y eso es otro problema que hay que tratar de solucionar. Bueno, muchas sí, gracias. aunque eso no está, como decía, esos son los estudios que tenemos de la gente tiene menos confianza cuando están subvencionados por la industria, pero no está claro, que no se han hecho esos estudios, si la razón es por cuestiones sociales, es decir, porque la industria está subvencionando investigación que no es prioridad para la gente o para la mayoría de la gente, o si es porque tienen preocupaciones sobre la calidad epistémica. Eso no se sabe muy bien cuáles son las razones. Perfecto. Entonces, con esta interacción hacemos finalizar esta sesión. Le agradecemos mucho a Inmaculada y a Manuela por sus presentaciones, por todo el material que trajeron, y agradecemos a los asistentes también por sus preguntas, y quedan invitados para el día de mañana a las siguientes sesiones del Simposio de Filosofía de la Ciencia. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias, hasta luego. Chao.